Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Mi nombre es Bernabé García Hamilton y en este ciclo de programas que hemos organizado intentaremos explicar por qué algunas sociedades generan crecimiento económico sostenido para sus habitantes y otros no. Para este desafío utilizaremos como guía el libro ¿Por qué crecen los países? De José Ignacio García Hamilton, cuya tesis principal consiste en que aquellas sociedades que logran crecimiento económico lo hacen porque sus autoridades protegen la vida, las libertades y el derecho de propiedad de sus habitantes. Hoy nos acompañará el doctor Edgardo Zablocki, economista de profesión, pero especialista en educación, para tratar de entender la importancia del rol de la educación a los fines de conseguir ese desarrollo económico sostenido. Edgardo Zablocki es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con máster en Economía por la Universidad del SEMA y doctorado en la Universidad de Chicago. Es rector y profesor en la Universidad del SEMA y también enseña Economía en la Universidad de San Andrés. Es miembro de la Academia Nacional de Educación. Bienvenido, Edgardo, a ¿Por qué crecen los países? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Edgardo, en el libro ¿Por qué crecen los países?, mi padre, José Ignacio García Hamilton, desarrolla una tesis en la que la importancia que tiene la libertad y la defensa de las libertades y los derechos individuales de los individuos para tener desarrollo económico sostenido. Y además dice que es importante que los países cobren impuestos, pero que los devuelvan en servicios. Y dentro de servicios, quizá uno de los servicios más importantes a desarrollar por un Estado está la educación. ¿Vos considerás que es así? Sí, sin duda. Educación y salud son los dos grandes servicios que tiene un rol el Estado de garantizar, pero no de gestionar. O sea, vamos al caso de la educación puntualmente. Es imposible pensar crecimiento sin capital humano, es imposible pensar crecimiento, sin educación y más en la sociedad del conocimiento que hoy nos toca vivir. El rol del Estado garantizar educación, me parece obligatoria, primaria y secundaria para todo chico. No es rol del Estado necesariamente el gestionarla por sí mismo. ¿Obligatoria y gratuita? Obligatoria y gratuita desde ya. Pero no es rol del Estado gestionarla por sí mismo. Eso que implica que puede tranquilamente ser más eficiente y más justo que un padre decida dónde educar a sus hijos o en base a sus propios valores o sus preferencias o un sinfín de motivos, que el Estado lo garantice, dicha posibilidad, en lugar de que la educación pública para muchos papás sea la única posibilidad en función de sus posibilidades económicas. Estás hablando del ejemplo que hay en algunos países de que el Estado le permite a los ciudadanos o a los padres elegir la escuela a la que va a mandar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y lo financia directamente al alumno y no financiando a la demanda de educación, digamos, a los papás, en lugar de financiar a la oferta educativa que sería a los colegios. Eso es una posibilidad, podemos ver un montón de grados, desde casos a nivel nacional como el caso de Holanda, hasta casos, no sé, qué escuelas charters, como normalmente se llaman en Estados Unidos, que son experimentos mucho más pequeños, que los tenemos en Uruguay, los tenemos cruzando el río. O sea, que son colegios gratuitos, donde los chicos por supuesto no pagan, donde ingresan por sorteo, porque hay una mayor demanda que asientos, que son financiados totalmente por el sector privado en base a una ley que permite desgravación impositiva en serio, muy muy fuerte. Por cada 100 pesos que vos aportás, 87 son derecho para el colegio, es decir, hay nada más que 83, tan solo hay 17 pesos que son realmente carga fiscal. Y eso permite que haya colegios como el Liceo Jubilar y el Liceo Impulso. El Liceo Jubilar es un colegio secundario de la Iglesia Católica, el Liceo Impulso es laico. Ambos están en Casabache, un barrio muy pobre de Montevideo. Ambos son absolutamente gratuitos y el rendimiento de los chicos es magnífico, lo cual demuestra que cualquier chico puede estudiar si tiene chances.
y eso obviamente la educación permite igualar socialmente a los individuos en una Definitivamente sociedad. esa fue la historia de la Argentina, ¿no? O sea, pensemos la historia de mi hijo el doctor, o un poco recorriendo, bueno, autorreferencialmente mis orígenes, sembramos trigo y cosechamos médicos, el inmigrante que venía al campo y que sus hijos, sus nietos terminaban en las ciudades siendo profesionales. ¿Cómo ves, Edgardo, vos ahora el sistema educativo argentino? Qué difícil pregunta. No estamos bien, es claro que no estamos bien. Digamos, hoy por suerte tenemos mucha más información. Los exámenes Aprender, los exámenes PISA. Es claro que no estamos bien. Es claro que tenemos sobre todo a nivel secundario, una importante deserción, ni que hablar a nivel universitario, donde la deserción es masiva. Yo creo también que es claro que hay muchos chicos que terminan el secundario sin estar calificados, que es el peor de los mundos, que son los futuros ninis, que muchas veces tienen ya título secundario, pero después no siguen estudiando, o si siguen estudiando no se gradúan, y tampoco trabajan. Es decir, que no estamos preparando chicos para desarrollarse, exitosamente, felizmente en su vida adulta. Creo que eso está claro. Más allá de que probablemente lo que estudian es obsoleto y un montón de cuestiones internas del aula, como, diría Guillermo Jaime Echeverri, colega mío en la Academia Nacional de Educación y presidente de la Academia. Yo creo que el gran problema que hay hoy en la Argentina es que los papás piensan que la educación en general está muy mal, pero la educación del colegio que va su hijo está bien y no se involucra. Claro. ¿Y cómo ves vos ahí el tema de la pobreza y los altos niveles de pobreza e indigencia que hay hoy en la Argentina? ¿Van a afectar los niveles educativos? Definitivamente. Tuve el privilegio, ¿cuánto era? Un mes, no más de eso, de interactuar durante poco menos que una semana con el doctor Fernando Monkeberg. La universidad de la cual soy rector, la Universidad del SEMA, le otorgó el doctorado honoris causa. ¿Quién es el doctor Fernando Monkeberg? Es el fundador de una institución que se llama CONIN en Santiago, en Chile, que después se reproduce en la Argentina a través del doctor Albino. Chile tenía en los años 50 una expectativa de vida de alrededor de 30 años. Los números parecen irreales. Estamos hablando de 30 años. 1950. Estás hablando, sí. Hoy tiene más de 80 años, es el país líder en Latinoamérica. Indicador que uno mide de la muerte en la primera infancia en Chile era una atrocidad. Hoy es el país de Latinoamérica que menor tasa tiene. Lo que prueba los estudios del doctor Monkeberg es que extendidos, por cierto, por el doctor Albino también aquí en la Argentina, que un chico, naturalmente, que los primeros años de vida y la gestación no se alimentó con proteínas, queda con un déficit permanente. Es mucho más difícil educarlo. Un chico desnutrido no va a ir a la universidad, te aseguro. O sea, el sistema es tan regresivo, por más que la universidad sea gratuita, estoy poniendo un ejemplo, que un chico ya perdió probablemente antes de empezar el juego. Igualdad de oportunidades. Es un absurdo hablar de igualdad de oportunidades cuando un chico sencillamente perdió por el azar de donde le ha tocado nacer. Claro, que no quiere decir que no tenga educación gratuita, pero no accede, ni siquiera llega a acceder a esa educación gratuita. Tiene una supuesta educación gratuita a la cual accede, muchas veces llegan a terminar la primaria y a lo largo del camino del secundario se van desgranando y no van a llegar a la universidad. Uno no encuentra en general, no, es la realidad, chicos de ese tipo de origen en la universidad, y es más, la universidad en general, cualquier universidad, ya sea gratuita o privada, básicamente, salvo por el sistema de becas que tienen normalmente las universidades privadas, encontramos clase media o un poco más. Es muy raro. A ver, sigamos con estos ejemplos de chicos muy desfavorecidos. Esos chicos, en general, las chicas están cuidando la casa desde muy chiquita, hermanos, y los chicos están trabajando. Es muy, muy injusto el sistema.
Edgardo, ¿vos considerás que la educación pública tiene que ser monopolista? O sea, ¿solamente el Estado dar educación? ¿Gratuita además? No, obviamente no. Porque muchos sostienen que eso generaría igualdad de oportunidades para todos en una sociedad, ¿no? No, yo creo, a ver, definamos a mi entender, qué significa igualdad de oportunidades. A mí realmente me gusta una oración, una sentencia de Steve Jobs, que en una entrevista que le hacen en 1995, el Instituto Smithsoniano, dice que para él, bueno, la educación es el vehículo para generar igualdad de oportunidades. Totalmente de acuerdo. Y que ese es el tema, igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. Luego avanza diciendo que en ese entonces la educación, está hablando del sistema americano, no generaba igualdad de oportunidades. Básicamente porque dependiendo del barrio donde te tocaba nacer, porque en los Estados Unidos vos vas al colegio de tu barrio, por supuesto el colegio público de tu barrio, podías tener una educación de excelencia o una educación muy, muy mala. Trasladémoslo a la Argentina. Yo creo que se generaría no igualdad de oportunidades, pues es imposible, pero mejoraría, caminaríamos hacia una mayor igualdad de oportunidades cuanto más posibilidades se da a los papás. O sea, estoy absolutamente convencido que cualquier papá tiene más interés en tomar decisiones correctas por sus hijos que el Estado. Me parece natural. Creo que el Estado tiene un rol y muy importante, que es garantizar la educación para todos, el financiarla y actuar como órgano de contralor de esos colegios. Pero de ahí en más, gestionarla desde un punto de vista como un monopolista, ¿en qué sentido? Para un papá que no puede abonar un colegio privado, el Estado es el único proveedor, es lo que es. Y soy economista de profesión, cualquier economista sabe que un monopolio genera costos, no es gratuito. Por ende, bueno, la educación no tiene por qué ser una excepción. Ese es el tema. Hace muchos años un pensador francés, Frédéric Bastiat, me gustan las citas, como te das cuenta, mencionó algo así como que todo monopolio es muy malo, pero el peor monopolio es el monopolio estatal de la educación. Es así. ¿Y educación universitaria o terciaria en Argentina? Acá hay una gran discusión si es gratuita o no. ¿Es gratuita la educación universitaria? Yo creo que sí. Yo soy graduado de la UBA en Ciencias Económicas. No pagué un peso desde ese punto de vista de definición de gratuidad. Para mí, por eso a eso voy. Definamos qué es gratuito. Bajo ese punto de vista, la educación universitaria, para mí, como estudiante, ha sido gratuita. Que sea esto justo, yo creo que el sistema no es justo, porque básicamente, creo que es mucho más justo un sistema que permite, para empezar, a los chicos, independientemente de sus posibilidades económicas, estudiar la carrera que deseen. Te pongo un par de contraejemplos. Un chico que necesita trabajar no puede estudiar hoy una carrera, por ejemplo, en exactas, porque tiene que vivir dentro de la universidad, la cantidad de horas que tiene que cursar. Hay carreras, medicina, por ejemplo, pasa algo similar. Entonces, para empezar, si bien es gratuita, no puede acceder cualquiera. Normalmente se pueden acceder a carreras económicas, a derecho, a carreras que se puede trabajar y estudiar a la vez. Con pocas horas de clase. Exactamente, ya tenemos una restricción. Por ende, lo que es indispensable... Si no, tiene que tener alguien que lo mantenga. Tal cual, ese es el tema. O un sistema de becas adecuado. Por ejemplo, no existe en la Argentina. No existe. En general, las universidades privadas, la gran mayoría de las universidades privadas tienen sistema de becas, y es así como, bueno... Pero las universidades privadas tienen sistema de beca en el arancel, o también becan a depende del tipo de universidad y depende de las características del chico muchas veces, pero en general es en el arancel, es como bien vos decís. El Uruguay, por ejemplo, tiene un sistema de becas, un sistema muy justo, en el cual los chicos, bueno, para mí son todos los chicos que ingresan a la universidad, quienes, bueno, no pueden abonar no tan solo, voy a poner el ejemplo mejor. ¿Cómo funciona el sistema uruguayo? Tiene un sistema de becas de manutención, tal que para los muchachos
que necesitan manutención tienen la posibilidad, sujetos a que mantengan un cierto promedio durante la carrera universitaria, de recibir este tipo de ayuda financiera. El sistema uruguayo es tal que una vez que se gradúan, los graduados deben aportar durante 15, 20 años un mínimo proporción de sus ingresos, como una especie de impuesto, tal que retroalimenta el sistema. Eso permite que el sistema sea gratuito y que exista a la vez becas de manutención para los chicos que así lo necesiten. Hoy por hoy, si pensás en la universidad, es regresiva. ¿En qué sentido la palabra regresivo? En el sentido de un economista, es decir, no está generando igualdad de oportunidades. Para empezar, como te mencioné hace un rato, un chico muy humilde no va a llegar a la universidad. Muy difícilmente llega. Muy difícilmente ni va a llegar. Y muchos chicos que llegan a la universidad, vos sabés que no se van a graduar. La tasa de graduación es bajísima, de sobremanera de las universidades públicas. Pero ¿por qué pasa eso, básicamente? Porque se hacen carreras muy largas y muchos chicos que, lamentablemente por posibilidades de vida o por gusto, van dejando. Alieto Guaraní, colega en la Academia Nacional de Educación, ha generado estadísticas formidables que demuestran, entre otras cosas, que Argentina es el único país del mundo, o uno de muy poquitos países del mundo, por ejemplo, que no tiene algún tipo de examen de fin de secundaria. Es decir, en un país, en general, al terminar la secundaria, tenés algo que puede ser un examen de ingreso o no, el caso del ENEM en Brasil, que no es un examen de ingreso como tal, pero que todos los chicos tienen que rendir, y en función de eso, después las universidades toman decisiones y asignan becas. ¿Cuál es el resultado del examen de ingreso que se lleva a cabo en Brasil, todos los años? Que tenemos hoy caminando por Buenos Aires, si vos mirás, por ejemplo, en medicina, una cantidad de estudiantes brasileños formidable, básicamente porque no llegan a acceder a la universidad en Brasil y, estudian en la Argentina. Es más, hay casos de algunas universidades, yo no recuerdo. La Matanza, creo que es la que está dando cursos de español. Para los portugueses. Exacto, para los brasileños que hablan portugués. Tal cual, porque se está complicando el dictado de clases. Tenemos un problema serio, es claro que tenemos un problema serio. Ese nivel de abandono del que vos hablabas de los jóvenes de la universidad en Argentina es mayor que todo el resto de Latinoamérica, ¿no? Es altísimo, es realmente altísimo. Yo creo que para empezar, el hecho de que no haya un examen de secundaria es un elemento. Los chicos llegan muy mal preparados a la universidad. Creo que más allá de llegar muy mal preparados, muchos no entienden que de la misma forma que pasaron por la educación secundaria como un tránsito, la educación universitaria será algo similar. El quinto año en la Argentina es un año de viaje de egresados y fiestas, por ejemplo, cuando en el resto del mundo es prepararse para algún tipo de examen que probablemente le cambie su vida. Otro punto, que en la Argentina se supone básicamente que todos los chicos tienen que ir a la universidad. Vos ves muchos países del mundo, voy al caso alemán, que tiene lo que se llama el sistema dual, donde vos tenés que los chicos, a alto de tercer y cuarto año, muchos chicos deciden que entrar en lo que se llama, el sistema dual. ¿Qué es eso? Que parte de su tiempo lo pasan en la escuela, parte en una empresa, y se van preparando para terminar su secundario con una preparación específica, tal que ingresan al mercado laboral calificados. El sistema dual existe en Alemania hace muchos, muchos años, lo cual no implica que después no pueden ir a la universidad, pero la mayoría ya sale con un entrenamiento profesional. No son las prácticas que se intentaron instaurar en la ciudad de Buenos Aires para 3 meses al final del secundario, sino que es algo mucho más largo y voluntario. Hace aproximadamente 130 años se sancionaba en Argentina la ley 1420 y a partir de ahí empezó un gran proceso de instrucción y de educación. Correcto. Y normalmente la educación pública era muy importante y hasta hace unos 30, 40 años quizá era mejor que la educación privada a nivel escolar. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Pasa eso hoy? No, creo, años atrás, tengo 60 años, lo viví, ¿quién iba a la educación privada? Estoy hablando de nivel escolar. Escolar, exacto, primaria y secundaria. En general, los buenos chicos iban a la educación pública
Y los muy buenos chicos intentaban entrar al Carlos Pellegrini o al Nacional de Buenos Aires. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, a los colegios universitarios. ¿Quién iba a la educación privada? Que en el interior donde hay universidades también se repetía el esquema de colegio universitario, el típico colegio universitario. ¿Quién iba a la universidad, perdón, a colegios privados? Niños, por un lado, de familias que tradicionalmente iban a esos colegios, religiosos, ¿no? Exacto, o por otro lado, chicos que no eran buenos estudiantes. Los colegios privados tomaban muchas veces chicos que no funcionaban dentro del sistema de educación pública. Es claro que hoy eso se revirtió. La educación pública, a ver, ¿cuál es la palabra justa? Yo creo que toda la educación, por así decirlo, no siguió avanzando como debería haber avanzado. Alguna vez, y está en nuestro imaginario, fuimos líderes en educación en Latinoamérica. Es clarísimo que eso es así. Hoy no lo somos ni de casualidad. Hoy Chile es el líder. Eso, cualquier evaluación internacional, por alguna razón muestra que el mejor país de Latinoamérica es en PISA, que es la evaluación que en el resto del mundo se toma como la más relevante. Chile es el país que encabeza y nosotros no nos va bien. La pregunta es, ¿qué nos pasó en el medio? ¿Por qué nos ha pasado? Bueno, la educación yo creo que no es una isla. ¿Qué nos pasó como sociedad? Yo creo que ahí explicas también qué le pasa. Una decadencia como sociedad. Yo creo que se está dudando. Exactamente. Hoy la educación, vamos al caso de la educación pública, vamos a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que el año anterior o el año, ¿cuántos paros docentes hubo? Pensemos en Santa Cruz, tuvimos más de 100 días sin clase 2 años atrás. Ahí tenés la respuesta. Los chicos no tienen clase. Si no tienen clase no pueden aprender. No es garantía si tienen clase que aprendan algo. Como siempre digo, es medio extremista lo mío. Pero si no tienen clase no van a aprender nada. Y bueno, en general un chico que va a un colegio privado por lo menos tiene clase. Y a nivel universitario, la educación pública... También la UBA fue en algún momento la mejor universidad de toda Latinoamérica y de las mejores del mundo. Correcto. Y hoy no está en los rankings tan arriba como solía estar hace varios años. Es difícil la pregunta. Yo creo que depende de las carreras. Yo creo que hay áreas de la ciencia donde, por ejemplo, hoy la UBA sigue siendo una universidad de excelencia, que son las ciencias duras. No tengo duda de eso. Matemática, física. Creo que en otras carreras, por la masividad, es muy difícil mantener el nivel. Estoy pensando, no sé, en medicina, para realizar prácticas. Es imposible, no me imagino cómo en ese tipo de carreras, teniendo... O por la infraestructura tecnológica que se necesita, que la UBA no tiene. Tal cual. Y con el CBC, que yo creo que, puntualmente, yo creo que el CBC es poco menos que una estafa, en el sentido que los buenos chicos pierden un año y el resto se desgrana durante ese año. O sea, el CBC es un examen de ingreso encubierto. Anual. Exacto, es el peor de los mundos. O peor que anual, porque a veces pasa varios años en el CBC. Hay carreras en las cuales, si te quedas con una materia del CBC, no podés ingresar a la carrera, por supuesto. Así que el costo es muy alto. ¿Y las universidades privadas en Argentina cómo están? Yo creo que, a ver, se me hace difícil hablar de un sistema del cual soy parte. Creo que están razonablemente bien. Por supuesto es difícil en la Argentina lograr tener excelencia académica y a la vez permitir... excelencia académica implica tener buenos profesores y buenos alumnos. Y para tener buenos alumnos tenés que tener alumnos becados. No existe otra forma. Entonces, para cerrar la ecuación no es fácil, pero por lo menos en mi universidad puntualmente, ya hace un par de años que estoy gestionándola, lo estamos logrando. Creo que cada uno pone su granito de arena, ¿no?, en busca de la igualdad de oportunidades. Edgardo, muchas gracias por venir a Por qué crecen los países. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ha sido muy aleccionador este tema de la educación, que es un pilar para el crecimiento de los países. Yo creo que en la sociedad del conocimiento, donde estamos cada vez más insertos, todo es capital humano y o tomamos la educación como política de Estado, o de acá a no tantos años, la Argentina no va a ser un país rico en la definición de país rico, sino que va a ser un país pobre. Hace falta capital humano y eso es educación. Gracias. Gracias, Edgardo. Con el doctor Zablowski,
miembro de número de la Academia Nacional de Educación, conversamos sobre la importancia que tiene la educación para el desarrollo económico y social de un país. Indudablemente, la decadencia económica y social argentina ha impactado sobre los niveles de educación de la juventud. Necesitamos recuperar los niveles de educación para recuperar el capital humano, principal capital de una sociedad. Les recuerdo la frase del Dr. Zablocki: la educación es la única herramienta que posibilita la igualdad de oportunidades en una sociedad. Nos vemos la semana que viene en ¿Por qué crecen los países?